quisiera agradecer a la Universidad Simón Bolívar, en la persona de Ignacio Consuegra y Carolina Ariza, por esta amable invitación a participar en este primer seminario de urbanismo internacional, y a ustedes por su presencia y su interés en conocer lo que tenemos aquí para decirles. Bueno, mi presentación sui Barranquilla. Ok, en la mañana de hoy les voy a hablar de una experiencia que tuvimos a nivel de proyectación de proyecto urbano en la ciudad de Maracaibo, en función de la técnica que usamos para el análisis de ese espacio que vamos a proyectar o que proyectamos y su materialización en términos de diseño para que vean la aplicación. Entonces, como les decía anteriormente, el andar como técnica de proyectación urbana es de lo que les voy a hablar hoy en esta mañana. Bueno, como les decía, el trabajo que quiero exponer, voy a partir de presentarles una serie de reflexiones en torno al andar, en torno a cuestionarnos las formas de ver la realidad, esa cotidianidad de nuestras ciudades y posteriormente entonces ver esa materialización. Parto de la cita de Italo Calvino, la mirada recorre las calles como páginas escritas, porque de esa manera tenemos que empezar a recorrer nuestras calles, a escribir nuestra historia. Entonces es importante salir a la calle y recorrerla, como si la estuviéramos recorriendo por primera vez. Es experimentar la ciudad a través de el mirar y el andar. Para estas dos formas, el mirar y el andar, nos van a ofrecer digamos, un conocimiento de la realidad para interpretarla y llevarla, en este caso, a la práctica urbana. Ok, bueno, el trabajo se apoya en la técnica de la percepción. Partimos de la técnica de la percepción como una herramienta de ese análisis del espacio urbano. Enseñar la ciudad debemos nosotros, como profesores, como estudiosos del fenómeno urbano, enseñar a la ciudad, pero a partir de otros métodos, no necesariamente el método, o no basta con el método racional técnico de sectorizar una serie de áreas, sino que también una técnica que permita, como dice ahí, un repertorio de formas de recorrer, mirar, registrar e interpretar lo que podría entonces, en palabras del autor Salazar, que también es colombiano, bueno, es una alfabetización, es como si fuera una alfabetización disciplinar para conocer la ciudad. Entonces, la presentación va a estar estructurada en tres partes. En la primera parte, bueno, voy a abordar la importancia del cuestionamiento de las formas de ver que nos han enseñado desde pequeños, el andar como técnica de conocimiento de la ciudad, y como dice ahí, bueno, se intenta a partir de estos dos puntos cuestionar esos hábitos, ¿no? En los modos de ver, escuchar, transitar e interactuar con la ciudad. En una segunda parte, entonces, voy a presentarles esas dos técnicas, digamos, cómo andamos desde la perspectiva del paisaje, cómo vemos a partir de la perspectiva del paisaje, y una situación muy puntual que es un tramo de la Avenida Delicias en la ciudad de Maracaibo, en el centro histórico, que nos solicitó el Metro de Maracaibo para llevar a cabo, porque bueno, era la parte entre un tramo de la ciudad, pero voy a abordar eso más adelante. Y una tercera parte que es la propuesta, de manera, la llevamos hasta en infinidad de detalles, pero por cuestiones de tiempo les voy a mostrar trozos específicos de cómo llegamos a materializar todo esto de lo que estoy hablando en un proyecto urbano. Ok, entonces la primera parte, el cuestionamiento de las formas de ver aprendidas. Yo parto de que todo proceso de investigación, ya sea urbano, sociológico, filosófico, debe iniciarse con más respuestas que preguntas, puesto que el cuestionamiento de esas respuestas iniciales, esto es, las preestablecidas, es lo que nos va a permitir desaprender para aprender un modo de ver de la realidad, capaz de formular preguntas y de crear dudas. Jorge Lierno decía, la duda es la jactancia de los intelectuales.
Porque si no existe duda, entonces, ¿cómo van a existir ese cuestionamiento de las cosas, ¿no? Y por consiguiente, una mirada particular sobre la realidad. Por otro lado, el proceso de globalización ha ido transformando la visión que tenemos de las cosas, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel del significado que le damos a esas cosas. Entonces, una manera de demostrar cómo ha afectado esa visión o el proceso de globalización a nuestra visión fue la exposición de Avril, que se llamaba Los objetos en el espacio, y ella señalaba de cómo la O en este caso puede ser una expresión de asombro, puede ser una vocal, puede ser una palabra, puede ser un aliento. Entonces, cómo las palabras no sirven únicamente para dar un significado, así como, por ejemplo, una hoja en blanco, no solamente esa hoja en blanco, sino es todo lo que enmarca el espacio que ella enmarca, ¿no? Entonces, la multiplicidad de significados y lecturas que puede tener un objeto, en nuestro caso, hablando de urbanismo, que puede tener un espacio, que puede tener una situación, por más insignificante que ésta sea, se logra a través de pensar y de argumentar y cuestionar aquello que estamos viendo. Esto es una fotografía en el Paseo del Lago, actualmente llamado Vereda del Lago, los que han ido a Maracaibo. Es yo diría, uno de los pocos espacios que tenemos para tener una relación directa con el lago de Maracaibo. Entonces es importante, traigo esta fotografía, porque es interesante cómo ellos, en un espacio que no está diseñado, a partir de lo que pudiera establecer un arquitecto como zona de descanso, la gente empieza a apropiárselo y empieza a utilizarlo desde su propia formas de apropiación culturales que trascienden lo que viene a ser el diseño. Entonces, dentro de esta técnica, yo parto de que es sumamente importante el cuestionamiento de nuestra realidad, de lo que estamos viendo, de lo cotidiano, y se logra a través de que seamos conscientes en el momento de percibir ese espacio urbano. Porque muchas veces recorremos la ciudad, la recorremos casi automáticamente, sin darnos cuenta de los pequeños detalles que cotidianamente encontramos o con los cuales interactuamos en la ciudad. Entonces, observar una ciudad con detenimiento, sus edificaciones, las personas, el cómo se visten, la iluminación, nos empieza a hablar de las características propias de esa ciudad. El hábito, que normalmente nosotros estamos acostumbrados a recorrer nuestras ciudades, porque ya decimos, las conocemos, ese hábito va a impedir que nosotros veamos las cosas extraordinarias que tenemos día a día en nuestras ciudades. Los hechos, las personas con las cuales interactuamos, nos relacionamos. Entonces, experimentar sobre la cotidianidad a través de recorridos o de nuestros recorridos cotidianos, tenemos que entonces cuestionarnos esos hábitos, y eso es lo que traigo ahora para que reflexionemos y que veamos cómo a partir de una metodología del andar podemos llegar a proyectar más adecuadamente, bueno, desde nuestro punto de vista más acertadamente, un trozo urbano. Me interesa traer a colación aquí una cita que señala, por ejemplo, cuando a Borges se le preguntaba si leía el periódico todos los días, él contestó que no, porque él no se imaginaba que sucedieran cosas relevantes todos los días. Pero lo relevante en nuestra cotidianidad va a depender del significado que nosotros le demos a ese acontecimiento dentro de nuestra propia realidad y la afectación que tiene en la construcción de mi concepción de lo que es relevante. Para finalizar la primera parte, pues ya abordo lo que es el andar como técnica de conocimiento y análisis de la ciudad. El acto de atravesar un espacio tiene su origen en la necesidad de obtención de alimentos y en el conocimiento del territorio para el logro de la supervivencia. No obstante, una vez alcanzados estos requerimientos, el hecho de andar se convirtió en una acción simbólica que permitió al hombre habitar el mundo. En este sentido, la acción del andar permite mirar aquello que no está ahí y hacer que surja algo de ello. El andar es capaz de revelar lo evidente, siempre que se esté atento.
Benjamin señala claramente que el caminar tiene una relación con poder ver, con poder abrir los ojos, con llegar a tener una mirada nueva, dislocar la mirada de modo de poder ver diferente, de ver visible. Si caminar es ir andando de un lugar al otro, el hombre o el animal, entonces lo importante no sería el caminar, sino cómo lo hago. En tanto que la manera como camino, cómo me desplazo, está condicionado por un modo de ver. Lo anterior permite inferir que los medios a través de los cuales recorro la ciudad, sea este a pie, en bicicleta, autobús, taxi, carro particular, helicóptero, entre otros, establecen un modo particular de relación con la ciudad y con los hechos cotidianos, puesto que el acto de mirar va más allá del hecho visual e involucra lo táctil, lo olfativo, lo auditivo, condicionado a su vez por la velocidad y la perspectiva, esto es, el nivel y el ángulo de percepción con que se realiza dicho desplazamiento. Entonces, la práctica del andar permite la reactualización de la ciudad, de la arquitectura, del paisaje, de lo cotidiano, si dicha acción es llevada a cabo desde la mirada consciente, con la expectativa de lo que está por revelarse. La práctica del andar es redefinida por Debord, esto es la Internacional Situacionista. Ellos hablaban de la deriva y son los que inician, esto es, el recorrer una ciudad, y para ellos ese recorrido, que ellos denominan la deriva, es una forma de investigación espacial y conceptual de la ciudad a través, ellos lo mencionaban como el vagabundeo, pero en nuestro caso puede ser el recorrerla sin tener un objetivo específico como de ir a la casa al trabajo o del trabajo al centro de entretenimiento, sino simplemente recorrerla con esa intención de descubrir aquello que espontáneamente empezará a surgir a través de ese recorrido. Entonces, la calle debe ser percibida también cuando empezamos a evolucionar a partir de este discurso de la Internacional Situacionista. Otros artistas, en este caso Richard Rolón, ellos ya hablan de, bueno, el andar puede ser en sí mismo un hecho artístico. Esto es una obra de él y habla, bueno, el arte consiste en ese propio andar, pero algo interesante en vivir esa experiencia, eso es importante, es vivir la experiencia. Él habla de que no necesariamente en el andar nosotros modificamos el entorno físico, pero sí nos modificamos nosotros mismos sin que haya una huella de dicha modificación porque ha sido internalizada. Entonces, aquí hay fotografías de varias ciudades, México, Argentina, en las cuales rápidamente vemos lo importante de recorrer la ciudad, de disfrutarla, porque debemos reconocernos en ella para descifrar, redescubrir y resignificar ciertos símbolos, imágenes, lugares y personas. Tanto el recorrido que nos hizo amablemente Carolina e Ignacio en el día de ayer por Barranquilla, empezamos a ver cómo a partir de restaurar, de pequeñas intervenciones que nos devuelvan esa memoria y que valoremos esa memoria, empezamos a resignificar la historia de Barranquilla y también a ver de otra manera, de recorrerla de otra manera, para empezar a tener entonces lecturas propias sobre la ciudad. En la segunda parte, como les mencionaba, voy a hablarles sobre el análisis que hicimos en un trozo de la Avenida Delicias, a petición del Metro de Maracaibo, y cómo a partir de la práctica del andar, a través de esos múltiples medios que les señalé, pero uno no puede recorrer la ciudad como decía, sin ser consciente, pero dentro de esa conciencia también tener una perspectiva a través de la cual voy a observar y voy a recorrer la ciudad. Y nosotros manejamos esa perspectiva en el momento de que hiciéramos el andar desde la perspectiva del paisaje. Y ya les voy a señalar por qué escogimos la perspectiva del paisaje. No para nosotros, la arquitectura del paisaje es una óptica de abordaje que supone aprender a observar, releer, descubrir
descubrir el medio físico, cultural, donde se va a proyectar. Lo interesante es que genera nuevas formas de aproximación al estudio del emplazamiento del proyecto. Como les decía, nos permite romper esa noción clásica de lectura técnica, sectorizada por especialidad en el análisis de la ciudad. Citando a un arquitecto español, Ábalos, pues nos interesaba y tomo citas con las cuales nos sirvió a nosotros para reflexionar dentro de nuestra propia óptica, porque nosotros tenemos que estar conscientes, podemos tomar una teoría, pero esa teoría debemos releerla a partir de nuestra realidad local. En este caso, él señala que la arquitectura del paisaje tiene como objetivo prioritario dar forma a una investigación proyectual en torno al sentido y a los elementos que componen lo público. En este caso es un proyecto urbano. Este proyecto urbano tiene una carga pública, es un espacio urbano, es un paseo urbano, por lo cual tenemos que conocer, entender a aquellas personas, a nosotros mismos que somos los que vamos a hacer uso de ese proyecto urbano. Los tramos definidos por Metro de Maracaibo es todo esto. A ver, vamos a comenzar por el principio. El Metro de Maracaibo desarrolló, en este caso nos solicitó para la línea 1, eran dos líneas, línea 1 y línea 2, nosotros vamos a la línea 1, la línea 1 tiene 6 estaciones ya construidas. El tramo que nos pidieron desarrollar fue desde la estación Libertador, la última que ha sido construida, hasta la estación Padilla. Este tramo del Metro de Maracaibo, a partir de este tramo es que inicia el metro subterráneo. Las otras 6 líneas que están inicialmente ya construidas son las que están en superficie. Entonces nos solicitaban hacer toda una intervención de este tramo de la ciudad. El tramo 1, del cual les voy a hablar, no les voy a hablar del tramo 2, tiene, para que tengan una idea, tiene 800 metros lineales, y sobre esos 800 metros lineales realizamos el análisis que les voy a presentar. Ok, trabajamos a partir de 4 aspectos para realizar ese análisis desde la perspectiva del paisaje. La forma de los elementos urbanos, ya les voy a decir posteriormente qué entendemos por la forma de elementos urbanos, y básicamente les voy a hablar acerca de la forma del mobiliario urbano y la infraestructura peatonal, no forma entendida como lectura física, ¿no? Determinaciones y indeterminaciones del paisaje a partir de toda esta serie de variables: historia, porcentaje de área construida, porcentaje de área ocupada, dureza, etc. Una tercera, paisaje de conexiones y redes. A partir de estas variables consideramos obviamente los números duros. No es que nos salió y como nos inspiramos, no. Tenemos también, lo que queremos es trascender esa noción clásica por especialidad, pero no quiere decir que las obviemos o eliminemos. Y la coreografía del paisaje, referido al comportamiento de las personas y movimientos que revelan esas prácticas asumidas por las personas. Entonces, el primer aspecto, forma de los elementos urbanos. Bueno, ¿qué entendemos por la forma de los elementos urbanos? La disposición de ellos en el espacio urbano. Pero adicionalmente a la disposición de ellos en el espacio urbano, nos interesaba entender cómo se hacían uso de ellos en función de esa disposición por parte, en este caso de los habitantes, nosotros hablábamos de usuarios, pero de los usuarios que se apropian de esa infraestructura peatonal que existe y del mobiliario urbano. A partir de 2 perspectivas cualitativas, esto es, la escala visual y la escala táctil. ¿Qué entendemos por la escala táctil? Bueno, la escala táctil es aquella que nos permite, nos hace posible verificar esa información visual mediante la presencia física. Esto es lo que me permite a mí bajar un escalón, lo que me permite a mí estacionar un vehículo. Esto es donde se realiza el desplazamiento, movimiento, apropiación, que me permite entonces reconocernos y reconocerme en el espacio, para así entonces realizar esas actividades que ya les señalaba anteriormente. Y la escala visual es aquella en la que lo observado, a pesar de transmitirnos sensaciones, así cuando nosotros observamos una cordillera, observamos un río, observamos un edificio, posee
nos transmite sensaciones, aquello que nosotros observamos, pero no podemos tocarlos, ¿sí? Entonces tienen una presencia visual. Como por ejemplo, esta es una fotografía del tramo que nos correspondió desarrollar en la avenida de Lince y que pertenece a la escala visual. Por ejemplo, para hablarles de varios aspectos, pero no todos los que consideramos, bueno, estas son las paradas del transporte. Sí. Nosotros teníamos que analizar cómo la gente hacía uso de esas paradas, cómo era la localización de las paradas, si interrumpía el recorrido de las personas por la acera, si la gente las usaba, si no las usaba. Ustedes fíjense, las paradas, en este caso, las paradas no tienen un asiento donde la gente pueda esperar el autobús, entonces la gente sale de la parada y empieza a ubicarse fuera o apoyarse en elementos cercanos a esa parada, o simplemente espera fuera de la parada, ¿no? Aun cuando sigue estando de pie. O en este caso, cuando son las horas críticas, las horas donde la gente sale del trabajo o va al trabajo, vemos que ya hay una transgresión de esos límites, ya no estoy simplemente en la acera, paso a ocupar el espacio del vehículo, la calzada, y empieza entonces a haber una disputa entre lo que es el espacio del vehículo y el espacio del peatón, y como ven, una alta informalidad, tanto en la forma en que la gente hace uso del espacio como de la discusión de esos elementos. En el caso de las bancas, como ya les mencionaba, no solamente en las paradas de transporte, sino en las bancas a lo largo de esos 800 metros. Hay una ausencia de bancas a lo largo de esos 800 metros. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a apropiarse de los elementos, sea en la arena, sobre una taquilla, sea en una baranda que ha creado el centro comercial para evitar que la gente pase más allá, porque es área verde, y la gente entonces empieza a hacer uso de ese mobiliario, si pudiéramos decir que no es mobiliario, ¿no? Es una improvisación que lo convierte en mobiliario. Otra cosa interesante es que todos quedan separados. Si se fijan, todos están, pero no se observan, no hay intercambio, hay una ausencia en términos de esa interrelación. Y nosotros lo que empezamos a hacer a partir de este reconocimiento es de qué forma la gente, que es lo que vamos a ver más adelante, lo de las coreografías del paisaje, de qué forma la gente se comporta para dar una mejor respuesta a la hora de diseñar ese mobiliario. Esto es una plaza que está frente al Tribunal de Justicia y aquí hay bancas, pero la gente no espera en las bancas. Le parece más fácil, más cómodo subirse a la jardinera, como ven, un poco alta, y esperar ahí. Entonces ya no es por ausencia de bancas, ausencia de mobiliario, sino hay un peso en nuestro factor cultural importante a la hora de hacer uso de los elementos urbanos en la ciudad. Como ven, normalmente empezamos a apoyarnos de esos elementos. Bueno, ¿qué pasa? No, ya trasciende a esa ausencia y pasa a ser, como les decía, un factor cultural. En cuanto a la infraestructura peatonal, ustedes pueden decir, las aceras son generosas. Sí, las aceras son generosas. Las aceras asumen, las dimensiones de esas aceras están asumiendo esa fisura que ya más adelante van a ver, de 34 metros que ha separado borde de borde. Y también asumen la escala de esas edificaciones. Pero si ven, es una infraestructura monótona, sin ningún tipo de acondicionamiento, y que lo que hace es que uno sienta que el recorrido es aún mucho más lejano, mucho más largo. lejos, distante. Más largo. Y por el otro lado, gracias a que son tan generosas, la informalidad se apropia de ellas. Entonces aquí vemos cómo una persona vende ventiladores y en otros casos, debajo de un distribuidor, lo que la gente hace es, como están inclinados por la cuestión estructural
igual ellos se ubican donde hay mayor flujo de personas para su venta. Entonces todos estos aspectos empezamos a considerarlo para nuestro proyecto de diseño urbano. Rápidamente, en cuanto a las determinaciones y determinaciones, bueno, ¿qué nos referimos nosotros con las determinaciones del paisaje? Son aquellas que están vinculadas a esos espacios construidos, afianzados y orientados. Esto es lo que cualifican el paisaje. No hacemos juicio de valor en este momento porque le están dando una naturaleza mucho más establecida, específica y afianzada en el espacio. Y en cuanto a las indeterminaciones del paisaje, nos referimos a aquellos predios desocupados, vacíos, que nos hablan de un potencial de desarrollo y que de alguna manera no sabemos qué orientación van a tomar en un futuro para tener una lectura de paisaje específica. Les voy a hablar solamente del aspecto histórico que consideramos en el proyecto, consideramos todos los otros que señalé en la presentación, al inicio, en el índice. Esto es el plano del sector que estamos trabajando del año 56. Este es el trazado histórico. Y estos son el trazado en el 56 que tenían los 800 metros que vamos a trabajar. ¿Y cómo quedaron posterior a la intervención que se hizo en los años 60 de esa trama del siglo XIX? Entonces, esa fisura es la que les menciono, que tiene 34 metros de ancho con 8 canales viales y que antes había un tejido de viviendas de una sola planta en donde había un patio central, ahora es un paisaje de macropiezas. Un tercer aspecto son los paisajes de conexiones transversales y redes. Esto es, bueno, las infraestructuras viales, las conexiones transversales, el perfil urbano y las alturas de las edificaciones. Aquí rápidamente les voy a mostrar lo que son las edificaciones que están al largo de esos 800 metros. El Tribunal de Justicia, el Centro Comercial Ciudad Chinita y la sede del periódico Panorama. Entonces, como ven, es un espacio muy vasto, poco acondicionado y donde el peatón, la escala del peatón, la escala cívica está ausente. Este es el perfil urbano que podemos encontrar a lo largo de esos 800 metros y que para nosotros fue determinante a la hora de proyectar tanto los elementos estructurantes como los elementos de complemento que les voy a hablar posteriormente. Y finalmente, las coreografías del paisaje. Esto fue un aspecto interesantísimo para nosotros porque era registrar la forma en cómo la gente se paraba, caminaba, se desplazaba, porque eso nos permitió entender de qué manera nuestro proyecto urbano podía revalorar esas coreografías o en unos casos disuadir, porque no todo pues teníamos que mantenerlo, ¿no? Como era el cruce de las personas a lo largo de esos 8 canales que no pasaban por el paso peatonal y ocurrían accidentes. Entonces, como ven, está la persona aquí, la otra persona tiene que hacer un recorrido fragmentado, esto es pasar de una isla a otra, porque como uno entenderá, 400 metros no los vamos a poder recorrer de forma lineal en una sola vez porque cambian los semáforos, los tiempos, ¿no? Esto es interesante porque esto es el extremo norte de nuestro proyecto. Esto es una lectura distinta, el extremo norte, donde se encuentran la sede del Panorama y el Centro Comercial Ciudad Chinita, que son dos usos distintos. El Centro Comercial Ciudad Chinita hace que haya más afluencia de personas y en el edificio Panorama, por ser el edificio institucional de este periódico, pues bueno, entran solamente determinadas personas. Entonces, como ven, aquí hay una percepción del paisaje muy distinta a la que encontramos en el extremo sur, cerca ya de la Cañada Morillo, cerca de las playitas. Yo creo que todo el mundo sabe que son las playitas, ¿no? Ese gran centro comercial que aglomera un número importante de trabajadores que, digamos, no son formales, pero tampoco informales. Están en una disyuntiva pero están formalizados, su negocio está formalizado ahí.
Entonces hay una informalidad tanto en la forma de los productos que venden, como en la disposición en el espacio urbano, como en el recorrido de las personas y los vehículos, lo cual nos da una lectura completamente distinta. Y hay un solapamiento de velocidades, que ya se les señalaba antes, entre las personas empiezan a abordar un canal de la vía, que ya empieza en determinadas horas un desorden y por la falta de adecuación del espacio se presta a que la gente también lo haga uso de esa forma que llega un momento a degradarlo. Ok, después de todo este análisis, ustedes dirán, bueno, ¿dónde está el quesito, no? Bueno, en la entidad paisajística, después de todo este análisis, esto nos permitió singularizar, descubrir desde nuestro punto de vista. Obviamente, si lo hace otro grupo puede descubrir otras cosas, esa es la lectura que tengamos cada uno de nosotros. Descubrir que había una singularidad en este tramo, porque a partir de, nosotros lo llamamos entidad paisajística, porque tenemos que descubrir cuál es la singularidad de ese sector, cuáles son sus límites, para poder entonces actuar en función de esa singularidad. Y para nosotros, el sitio, este tramo, es un paisaje fisurado de macropiezas urbanas. ¿Por qué? Por la ampliación, por la amplia sección vial, las grandes edificaciones urbanas que asumen la responsabilidad de conformar un frente urbano, la fisura entre un espacio confinado que queda entre las edificaciones, la calzada y la acera. Entonces, ahorita les voy a presentar, bueno, cuál fue nuestra propuesta para ese tramo a partir de todo aquello que les señalé previamente. Esta es la gran fisura, este es el área inmediata. El área inmediata del proyecto, y obviamente hay un área de conceptualización mediata que también consideramos pero que no me voy a ver. Entonces, rápidamente pasamos a, como les dije, un paisaje un paisaje fisurado de macropiezas que nos llevó a plantear una cremallera urbana. ¿Por qué una cremallera urbana? Porque nos interesaba acercar los bordes. Entendíamos que lo fundamental en ese espacio era acercar los bordes, porque era era el elemento que más predominaba dentro del comportamiento y dentro del paisaje, que separaba esos bordes, y quisimos entonces acercar esos bordes para pero sí tener una lectura más acertada, un tanto relacionada con lo que había previamente en lo que se señala históricamente. Entonces, esta es nuestra propuesta. Ya les voy a explicar rápidamente, por cuestiones de tiempo, qué significan todas estas franjas transversales. Como era acercar los bordes, teníamos que trabajar transversalmente todos nuestros elementos. Trabajamos transversalmente la iluminación, y algo interesantísimo era la solución que dimos para el pavimento, para el acabado de piso, que viene a ser todas estas franjas de colores de diferentes espesores y transversales. Ya les voy a decir de dónde surgieron, no surgieron de la nada. Entonces habían dos elementos: los elementos estructurantes, que era para acercar los bordes, para disminuir la escala de la sección existente y para reencontrarnos con la memoria física del lugar. Y los elementos de complemento, que eran elementos de confort y elementos de animación urbana. Entonces, uno de los elementos fundamentales en nuestra propuesta fueron los elementos estructurantes. Esto es la recuperación cromática del centro histórico, que fue eliminada por la intervención que les hablaba de los años 60 y 70. Entonces, las aceras como proyectación de esas fachadas históricas. Por eso verán que tienen diferentes colores y diferentes anchos, porque los anchos de las fachadas del centro histórico del Saladillo no eran, de la calle Carabobo, no eran pues constantes, sino variaban en su ancho. ¿Qué nos permitía también esta presencia de colores diferentes y ubicados transversalmente? Que también el recorrido a nivel longitudinal paralelo a la acera iba a tener la sensación de ser, o valorizamos el recorrido que antes, como veían, era monótono.
También otro elemento era aproximar los márgenes de la avenida a través de ese trabajo de transversalización. Pero rápidamente, estos otros son elementos de referencia histórica, no solamente las fachadas de las casas de la calle Carabobo, sino también aquellas calles que fueron truncadas en su recorrido en el momento de la intervención urbana. ¿Qué hicimos nosotros? Las hicimos presentes, las hicimos visibles en esa gran sección, no a través de estos colores. Esto es para que ustedes vean, asocien la calle con la ubicación de esas franjas de colores en el plano, para que vean dónde iban esas calles antes de la transformación. Y lo que hicimos fue que esas franjas sí las construimos, bueno, las proyectamos, el proyecto no está construido, las proyectamos y las traímos con su historia, con su número, para que la gente empiece entonces a reencontrarse con ese trazado histórico previo a la transformación. Bueno, esto es una imagen muy conceptual, pero para que tengan idea de lo que proyectamos inicialmente. Esto se fue modificando a medida que pasábamos del anteproyecto al proyecto y hasta ingeniería de detalle. Otro elemento de acercamiento que trabajamos fue con la floración. Entonces, escogiendo especies con floración distinta, porque nos interesaba valorar y traer lo que era la parte de lo cromático, ¿no? Entonces, como verán, también esa transversalización lo hicimos con especies de un borde al otro y que entendíamos que esa continuidad que visualmente establecíamos entre un borde y otro fortalecía la transversalización. Otro aspecto importante es lo de las islas. Hubo una modificación en la sección debido a cambios de la estructura vial, pero no solamente del proyecto, sino por modificaciones que tenían que ver con la estación subterránea del metro. Pero ¿qué propusimos nosotros para esos cruces que no tenían que ser, que la gente hacía los cruces donde no debía? Creamos entonces una isla, tiene una forma interesante porque nosotros decíamos no queremos las típicas rejas o cercas, mejor dicho cercas, que prohíben a la persona pasar, que al final terminan rompiéndola o deteriorándola. Y dentro de ese trabajo paisajístico pues tenían correspondencia e iban a fortalecer con las cobertoras, con las especies rastreras, todo un trabajo de transversalización y de disuasión que teníamos para que la gente pasara por donde tenía que pasar, que era por el paso peatonal. En cuanto a los elementos de complemento, tenemos pues las bancas iban a tener relación directa con la vegetación, iban a estar sobre una banda que era la banda donde iban a estar ubicados todo el mobiliario, y que veíamos que teníamos que ofrecerle a las personas esa multiplicidad de formas de apoyarse que ellos mismos, de manera informal, lo hacían. Pero aquí ya les estábamos ofreciendo un mobiliario que les permitía con mayor confort la espera y la vivencia de ese espacio urbano. O los elementos, estos son unos elementos, también observamos que las personas se protegían de la sombra hasta con la sombra de un poste. Entonces, bueno, crear unos elementos que les ofrecieran sombra y que fueran al mismo tiempo elementos referenciales a lo largo del paseo. Veíamos que en las paradas la gente esperaba linealmente, la gente no se congregaba en un punto, más bien había distancias entre esas personas, y lo que proponíamos entonces eran esos elementos de macroparadas, en lo que permitía tanto a la gente apoyarse, como sentarse, como simplemente recostarse, y al mismo tiempo protegerlo de eso. Bueno, la idea de la presentación de todo lo que vieron es que vean lo valioso que es el caminar, el recorrer, no solamente en el momento de hacer
un proyecto urbano, referirnos a los datos, a los números o a los mapas, o a Google, en donde ya tenemos un material valiosísimo, sino que también es importante recorrerlo e identificar aquello que ya de por sí está presente en ese espacio que vamos a proyectar y que en algunos casos valorizarlo y en otros casos disuadir ese tipo de comportamiento. Muchas gracias.